hay también muchos factores por lo que este tema, el de Alejandro Toledo, llama la atención en el mundo. Y es que tiene que ver con el caso Odebrecht, que ha terminado salpicando a diferentes gobiernos en diferentes países. Y es precisamente ese es el motivo de nuestra siguiente nota. ¿Qué es lo que pasa con el caso Odebrecht? Esto vinculado a Alejandro Toledo. Como te contaba, tiene mucha atención a nivel internacional porque este mega caso de corrupción, de pago de sobornos, salpicó a muchos expresidentes y autoridades de nuestra región. Vamos a hablar en el siguiente informe. La tan esperada extradición del expresidente Alejandro Toledo vuelve a poner en el ojo mediático la larga lista de autoridades de alto nivel en la región involucrados en el caso de mega corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Como se sabe, Brasil fue el primer país en donde el caso generó gran revuelo. Los expresidentes Michel Temer, Dilma Rousseff y Luis Ignacio Lula da Silva fueron mencionados en delaciones premiadas y vienen siendo investigados por haber recibido ilegalmente un total de al menos 349 millones de dólares de Odebrecht para sus campañas. En Colombia, el exmandatario Juan Manuel Santos fue acusado de recibir 11 millones de dólares de la constructora brasileña para su campaña por la reelección en el 2014. Incluso el ex senador Otto Bula cumple condena en la prisión por haber recibido 4,6 millones de dólares en supuestos sobornos. Por su parte, el ecuatoriano Rafael Correa recibió una sentencia a 8 años de prisión por el caso. Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina son acusados de haber recibido 35 millones de dólares entre el 2007 y 2014. El caso Lavallato también le salpica al expresidente Mauricio Macri. El nombre de Enrique Peña Nieto también es otro de los que resuena cuando se habla de exmandatarios involucrados en el caso Odebrecht. En Panamá, los ex jefes de Estado Ricardo Martinelli, quien viene siendo sometido a juicio tras su extradición desde Estados Unidos en el 2018, y Juan Carlos Varela, que habría recibido más de $700.000 en coimas. Como se sabe, en nuestro país, Alejandro Toledo no es el único involucrado en este caso. Los sobornos de Odebrecht también abarcaron los gobiernos de Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski. El tema Odebrecht, hemos visto que salpica a muchos países de América Latina, a veces del mundo, pero muchos se han hecho como que los locos con el tema. Al final del día parece que la clase política hubiera hecho un acuerdo diciendo, como en verdad nos salpica a todos, mejor no nos investigamos. Todo, ahí queda la cosa. Así es, son casi 800 millones de dólares que Marcelo Odebrecht confesó haber repartido en toda nuestra región, en más de 11 países, haber dicho, bueno, repartió plata como si estuviese regalando caramelos, ¿no? A todo el mundo le caía su parte en un lapso de tiempo. Esto entre el año 2004, 2005 y el año 2000, hasta el 2005, más o menos, que fue el que repartió toda esa gobiernos, invertía en campañas, entiendo, también buscando asegurar que ese potencial ganador luego le dé algo a cambio. Así es. Invertía tanto en los candidatos, digamos, que estaban liderando las encuestas, como ya en los gobiernos que ya se estaban asentando, que ya estaban ahí formados. Ahí es donde entraba a taller, digamos, este cobro de favor. Yo te apoyo en tu campaña, pero después tienes que devolverme el favor. Y vamos a ver precisamente en un cuadro todos los países que están involucrados en esa trama de corrupción. Como te contaba, son casi 800 millones de dólares que repartió Marcelo Odebrecht a través de su compañía en diferentes países. México, por ejemplo, entre el 2010 y el 2014, él confesó que entregó cerca de 10 millones y medio de dólares, una fortuna. En Panamá, 59 millones de dólares. En República Dominicana también 10 millones y medio. En Guatemala, 18 millones de dólares. En Colombia, 11 millones de dólares. Aquí se complicó la situación del expresidente Juan Manuel Santos y también de un candidato a la presidencia, Otto Bula, que él también se vio involucrado porque su campaña recibió una cantidad de plata de Odebrecht. En Ecuador, 33 millones y medio. Este caso involucra al expresidente Rafael Correa, que en ese momento está en Bélgica, pero que acabó preso su vicepresidente Otto Glass. Está con la suegra de Alejandro Toledo en Bélgica. Marcelo Glass, así es. De repente se saludan, toman cafecito. Probablemente, quién sabe, todo es posible. En el caso de Perú, bueno, fueron 29 millones de dólares, como mencionaba la nota. Ahí ya se vieron salpicados varios expresidentes. Estaba Alan García Pérez, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, PPK, que si bien es cierto en ese momento no era presidente, pero era ministro durante el gobierno de Alejandro Toledo. Fujimori también, ¿no? La campaña, entiendo que también tuvo una vinculación a partir de una anotación. Así es, hubo muchos personajes incluso que señalaron, sí, bueno, yo le entregué tal plata acá, yo me reuní con ellos, le entregué tanta plata en tal fecha, bueno, y eso complicó mucho las situaciones de ellos. Pero como tú bien señalas, hubo casos que quedaron diluidos, o sea, no se supo muy bien qué pasó. En el caso de Argentina se repartieron 35 millones entre el 2007 y el 2014. Aquí
que es lo que tiene que ver un poco lo que tú contabas. Néstor Kirchner y su esposa, Cristina Fernández, habrían recibido la plata, pero las atenciones se desviaron porque uno de los personajes más indicados fue, digamos, un personaje muy allegado a Mauricio Macri, quien fue presidente posteriormente. Entonces, toda la atención se desvió hacia Macri. Más aún porque recordarse en el caso de los famosos Panama Papers, en el año 2017 más o menos, saltó el nombre de Mauricio Macri, que él también tenía una empresa en un paraíso fiscal y ahí la cosa se le complicó más. En el caso de Argentina, incluso un fiscal fue asesinado en medio de las investigaciones a la pareja presidencial, y de allí que no ha habido una contundencia, aunque Cristina Kirchner hace poco ha tenido una sentencia. Así es. En el caso de Cristina, por ejemplo, ocurre algo un poco extraño, ¿no? Porque ella fue acusada de corrupción, sin embargo... Es senadora. Así es senadora, ganó las elecciones, se presentó dentro de la fórmula del actual presidente Fernández y ganó, pese a que casi más de la mitad del país la acusaba de corrupta, sin embargo, ganó, terminó estando ahí, y eso un poco que la blinda de las investigaciones. En Brasil, la repartija fue mayor, 349 millones de dólares entre el 2003 y el 2016. Aquí se le complicó la cosa al expresidente Lula da Silva, como contamos, él terminó preso, pero este proceso se cayó porque hubo irregularidades, no lo declararon inocente, simplemente el proceso una se declaró irregularidad corrupto, técnica, digamos, que lo libró al final del proceso y hizo que salga y que hoy sea presidente incluso de Brasil, a pesar de que le sacaron en campaña el tema de Odebrecht, el tema de la corrupción. Al final del día la gente optó al elegirlo. Así es, irónicamente un proceso por corrupción se declaró que estaba corrupto y el acusado de corrupción y sentenciado por corrupción quedó libre, que es Lula da Silva. Pero eso también complicó a Michel Temer, incluso a la misma Dilma Rousseff. En Venezuela se repartieron 98 millones de dólares. Bueno, aquí los personajes involucrados en los actos de corrupción son mucho más grandes, digamos, ¿no? O sea, hay muchas más personas. Pero esto no se quedó solamente en nuestra región. En Angola se entregaron 50 millones de dólares, en Mozambique 900.000 dólares. Bueno, menos plata en Mozambique. Sí, ahí suena ya casi a céntimos cuando ves los millones que se repartieron en otros países. Así es, muy poca plata comparada con lo que se repartió en nuestra región, pero esto también terminó involucrando a Estados Unidos, que ha tenido un rol muy activo, digamos, dentro de esas investigaciones. Y solamente entiendo, a ver, si no me falla la memoria, en realidad los únicos que han tenido presidentes presos por tema Odebrecht es Perú y Brasil. Así es. Así es, y es por eso que llama un poco la atención en otros países lo que puede ocurrir con Alejandro Toledo. En Colombia están muy molestos porque sienten que al final todo el mundo pasó piola y no hubo realmente una sanción respecto a todas estas denuncias de corrupción. Y muchos países de la región, así como algunos dicen, oye, qué mal estos peruanos que paran eligiendo corruptos, por otro lado dicen, ok, eligieron mal o no podías anticipar que iba a robar, pero lo haces que se haga cargo de su delito. Así es, entonces aquí queda un poco un común jalón de orejas a las fiscalías de estos países, ¿no? Se investigaron, llegaron incluso a Brasil a entrevistarse con los fiscales en Brasil, a participar en interrogatorios, a recibir documentos, pero estos casos poco a poco empezaron a diluirse, algunos por otros escándalos, algunos también terminaron corrompiéndose, algunos fiscales investigadores pasaron de investigadores y acusadores a ser acusados, entonces la cosa como que quedó en nada y finalmente, bueno, estamos dentro de los países que un poco que más cartas en el asunto ha tomado, ¿no? Y aunque suene increíble. Suena increíble, claro, y puede dar pena, pero por otro lado también dar una esperanza. Al final del día, si uno ha cometido un acto de corrupción, es importante que se llegue hasta el final y que caiga quien tenga que caer. Así represente una desilusión, una desesperanza para todas aquellas personas que confiaron su voto en una opción y que al final del día terminó desilusionándolos. ¿Pudimos votar mejor? Quizás sí, quizás no, porque a partir de la información que se tenía de cada uno de los candidatos que hoy están involucrados, la gente tomó su decisión. No necesariamente todos tenían antecedentes en esa línea. Así es, entonces son muchas cuestiones que hay que analizar, en especial si lo que queremos es, como muchas veces vemos, queremos todos un cambio, pero tendríamos que pensar muy bien por qué autoridades vamos a elegir. Y hemos visto muchos problemas, principalmente ahora reciente con el tema de las inundaciones y las lluvias, que muchos se preguntan, bueno, ¿y dónde están las autoridades? ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores regionales? Finalmente ellos fueron elegidos por voto popular, o sea, están ahí porque la gente votó por ellos, ¿no? Yo creo que sí, en nuestra región, porque lo vimos en Brasil, finalmente Lula vuelve a ser presidente. Bueno, claro, tenía al otro lado su competencia, la hacía difícil en medio de la situación, pero el roba pero hace obra sigue pesando mucho en la mentalidad de las personas cuando van a votar. Así es, lamentablemente es así.